Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Bien, ya estamos para conversar hoy con Fernando Contardo. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ángel. Bueno, Fernando, siempre este programa lo iniciamos conversando sobre tu historia, en este caso, y cómo finalmente das con esta empresa Experian y un poco saber tus primeros pasos. Así que cuéntanos libremente todo lo que se pueda contar. Bien. Bueno, mis primeros pasos fueron ya hace varios años, ¿no? Varias décadas. Yo estudié ingeniería civil industrial y trabajé en la banca un par de décadas, ¿no? Y tuve la gran oportunidad de pasar por distintas áreas, ¿no? Entonces eso fue enriqueciendo mi formación. Luego de eso tuve un par de años en Fundación Chile, una institución de innovación y transferencia tecnológica. Y posteriormente me ofrecieron la gerencia general de Sinacofi. Sinacofi es una empresa filial de la Asociación de Bancos que, entre otros roles, tenía un buró de crédito, además de otros servicios específicos para la banca. Y nosotros fuimos creciendo en Sinacofi, veíamos la necesidad de tener un socio estratégico de clase mundial y finalmente ocurrió lo que nosotros estábamos buscando, que el 1 de julio del año pasado, del año 2021, Experian compró 2 tercios de la compañía y el tercio restante lo mantuvo la Asociación de Bancos. Entonces, hoy día estamos en, integrándonos a Experian, hemos hecho importantes cambios, estamos incorporando nuevos productos y estamos viviendo la filosofía de Experian. Así que estamos bastante contentos con lo que hemos logrado hasta ahora. Fernando, cuéntanos un poquito, para entrar ahí en doble clic en tu historia personal, un poco cómo fuiste dando eh, con el camino hacia el mundo de las finanzas, el mundo bancario, de la banca. ¿Cómo se dio eso? Sí, mira, buena pregunta. Eh, Muchas veces la historia tiene destinos inesperados. El, yo en mi época de estudiante universitario no tenía contemplado trabajar en un banco, ¿no? Y cuando egresé, la banca estaba incorporando profesionales universitarios y algunos amigos, conocidos míos, me motivaron a, a postular al banco y se estaba formando un buen equipo de trabajo y me pareció atractivo, ¿eh? Ahora, debo ser sincero también, diciendo que en esa época los sueldos que pagaba la banca también eran mejores que el del sector industrial. Y así que así fue como llegué a la banca, ¿ah? Y en la banca, como te comentaba Ángel, yo pasé por varias áreas bastante distintas, ¿ah? Área comercial, de operaciones, canales de atención, marketing, ¿ah? Investigación y desarrollo, etcétera. Y en el mundo del riesgo fue un mundo que me atrajo también, ¿ah? Cómo poder atender números crecientes de clientes en la banca. Eh, la banca estaba creciendo en banca persona y estaba creciendo en segmentos medios también, lo que eran llamadas las áreas de consumo en los bancos. Y se necesitaba modernizar los procesos de evaluación de riesgo. Así que aprendí de ese mundo y cuando me ofrecieron que me viniera como gerente general a Sinacofi, eh,
eso fue ya hace unos 18 años. La idea era precisamente crecer en ese mundo, el incorporar bastante tecnología, procesos masivos. eh, También estaba el tema de la seguridad, que ha sido un tema creciente en el tiempo. Entonces, yo diría, Ángel, que la llegada a la banca fue como más casual, pero la llegada al mundo del crédito, del riesgo, ya era una continuación de lo que había ido aprendiendo y me interesaba mucho, ¿no? Veía que en Chile el acceso al crédito debía mejorar. Más personas tenían que tener acceso al crédito formal, que en definitiva es lo que también ha ido ocurriendo, ¿no? con, con algunas dificultades, una de ellas la que tú señalas, ¿no es cierto?, de que hay un déficit de formación financiera de las personas en distintos niveles, ¿eh? No debe pensar que la baja formación está en algunos segmentos específicos, no. A mí me ha tocado ver personas de distintos niveles culturales y económicos que no tienen muy buena educación financiera y a veces terminan cometiendo errores. Así que esa ha sido un poco la historia del camino mío en el desarrollo profesional, Ángel. Fernando, preguntarte también en ese sentido, tal vez una pregunta un poco más filosófica, dado que eh, surge este mundo fintech, estas startups que entran al mundo la banca, un poco en la lógica de competirles por tal vez malas experiencias de atención o de servicios de la banca tradicional hacia el cliente final, B2B o B2C. Y en ese sentido, preguntarte primero, ¿cuál es tu análisis respecto de la evolución que ha tenido la banca chilena en los últimos años, sabiendo que en Latinoamérica es uno de los sistemas consolidados bancarios a nivel bancario? Y quiero ahí saber un poquito tu visión en torno a la evolución de la banca tradicional, la importancia que tiene y por qué son necesarios los bancos finalmente, porque hay mucha gente que todavía piensa o cree, tiene un fiel convencimiento de que la banca más bien es casi un negocio que raya en lo que no debería corresponder respecto a cómo se manejan las plata en el mundo. Cuéntanos un poquito la relevancia de los bancos y cómo ha evolucionado la banca en Chile. Muy buena pregunta. A ver, yo pienso, partiendo por algo más global, que la banca es tremendamente importante para el desarrollo económico del país. El- los, los proyectos necesitan recursos, los proyectos necesitan financiamiento. Y, y si hablamos específicamente de la banca chilena, vemos cómo la banca chilena se ha perfeccionado en materia de administración de riesgo. Eh, si bien la banca chilena tuvo una crisis muy significativa a principios de la década del 80, yo creo que la banca aprendió mucho de eso y podemos ver, ¿no es cierto?, que en los últimos años, en los últimos 25 años, la banca chilena ha pasado eh, muy bien ciertas crisis internacionales. O sea, en Chile tuvimos, en el mundo tuvimos la crisis asiática, hemos tenido otras crisis, y el nivel de riesgo de la cartera de crédito de los bancos chilenos ha sido muy baja. Y eso es mérito del profesionalismo que ha trabajado la banca. El- yo creo que uno puede mirar, y hay distintos informes, donde en un análisis comparativo la banca chilena muestra muy buenos indicadores respecto a la banca internacional. O sea, si nos comparamos con Latinoamérica, la banca chilena tiene excelentes estándares, y no solo con Latinoamérica, sino que con otros países, incluso países subdesarrollados. O sea, cuando ocurrió, ¿no es cierto?, la crisis subprime en Estados Unidos, la banca chilena estaba con indicadores impecables. Ahora, el tema de la calidad de servicio es un tema que la banca chilena, a mi juicio, lo ha abordado muy bien, ¿no? Los bancos
tiene sus mediciones de calidad de servicio, hay indicadores, hay metodologías, ¿no es cierto?, para hacer eso. Hay bastante competencia en los bancos, ¿ah? Y los bancos obviamente tratan de diferenciarse, entre otros factores, con calidad de servicio. Y respecto, Ángel, al tema de las fintech, yo creo que las fintech vienen a cumplir, entre otros roles, uno, complementar los servicios de la banca. Hoy día también vemos bancos que están operando con fintech para enriquecer los productos y los servicios que entregan a sus clientes. Y también en algunos aspectos las fintech compiten con los bancos y la competencia al final del día termina siendo buena y en particular termina siendo buena para las personas. Eh, Vemos bancos que han estado implementando importantes innovaciones tecnológicas en beneficio de sus clientes y en parte impulsado por la irrupción de las fintech, ¿ya? Así que, eh, bueno, ahí es un largo tema, ¿no es cierto? En Chile ya está a punto de ser ley el- la llamada ley fintech, que yo creo que también va a ayudar a regular, ¿no es cierto?, a tener una cancha pareja para distintos actores. Y yo creo que a la larga una, un beneficio de esta ley también lo van a recibir los clientes, los consumidores. Fernando, en ese sentido, ya que entramos a conversar un poquito de fintech, y bueno, mencionaste la ley fintech, está este tema Open Banking también. ¿Cómo te parece que se está dando este ecosistema y este vínculo entre banca y startup con estas mismas leyes que nombramos? ¿Y cómo ves que se va a seguir abriendo esta industria en lo que viene hacia adelante? Sí, mira, yo pienso, Ángel, que el, precisamente en la línea de hacer, de generar más competencia en la industria financiera, yo creo que esta ley va a ayudar bastante, ¿no? Y en esta ley, entre otras materias, se consagra, ¿no es cierto?, el hecho que los titulares son los dueños de los datos y por lo tanto los titulares, las personas, van a poder disponer qué instituciones pueden usar sus datos. Y, y eso va a ser un desafío para las distintas empresas, las empresas tradicionales, la banca tradicional, eh, y no solo la banca, porque hay que pensar que en la industria financiera hay otros actores importantes, las cajas de compensación, ¿no?, otorgan crédito, hay cooperativas de ahorro y crédito que son bastante importantes como actores, hay crédito automotriz, ¿ah? En fin, hay muchos actores en el mundo del crédito y esta ley va a impulsar a que las empresas que tengan ofertas atractivas para la ciudadanía logren que las personas les den acceso a los datos, ¿eh? Y con eso eh, mejorar la oferta de productos y servicios a los ciudadanos y también mejorar la información para hacer buenas evaluaciones de riesgo, ¿ah? En Chile, a mi juicio tenemos un déficit de información, ¿ah? La industria financiera en Chile claramente tiene menos información de la que disponen en muchos otros países, ¿ah? Nosotros en Experian tenemos presencia en varios países latinoamericanos y obviamente hacemos la comparación y en muchos casos salimos bastante, bastante mal parados, ¿eh? Por ejemplo, Colombia tiene acceso a mucha información, ¿eh? Y eso permite eh, eliminar ciertas asimetrías de información, pero además permite que las personas que son potenciales buenos pagadores no queden fuera del sistema de crédito, ¿eh? O sea, lo que ocurre cuando hay poca información termina
generándose algo que técnicamente se llama la selección adversa. O sea, gente que queda afuera, no porque pudieran ser malos pagadores, sino porque no hay suficiente información respecto a ellos. Y en ese sentido, como te comentaba Ángel, yo creo que la ley FinTech va a ayudar a que más personas queden incluidos en el sistema financiero, que es un objetivo que a mí me parece bastante positivo. Fernando, para ir concluyendo esta primera etapa, esta primera media hora de programa, preguntarte también un poquito tu visión en torno a los ejecutivos directivos de la banca tradicional en nuestro país. ¿Cómo ves o qué experiencia tienes conversando con ellos, tomando contacto con ellos respecto de cómo están incorporando temas como innovación abierta, transformación digital, vínculo con startups? ¿Cómo los tomadores de decisión de la gran banca en Chile están viendo todos estos cambios y qué cosas crees tú que están empezando a suceder? Sí. A ver, yo creo que la banca está muy activa en generar innovación, en generar alianzas con fintech. Hay varios ejemplos también de bancos chilenos que han estado invirtiendo en alguna fintech. O sea, al final, eh, yo creo que vamos a ver un número creciente de empresas fintech donde algunos de sus accionistas son bancos. La verdad que tengo varios ejemplos, pero no, no quiero poner ejemplos, pero muchos de ellos han salido en la prensa, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo conozco bastante gente, obviamente, en los bancos, ¿no? Son clientes importantes nuestros. Yo trabajé en bancos, por lo tanto, es un mundo muy conocido y veo iniciativas muy interesantes en varios bancos. O sea, hay bancos, por ejemplo, que han creado áreas internas de innovación que la han separado del área tradicional informática de desarrollo. Y por lo tanto, estas áreas de innovación tienen una misión muy específica de crear productos y servicios nuevos, ¿no? Intensos en tecnología. eh, y bueno, hoy día estamos con muchos ejemplos de cómo varios de esos productos ya son parte de la vida cotidiana de cientos de miles de personas y especialmente, ¿no es cierto?, en los jóvenes. Hoy día, y no solamente los jóvenes, mucha gente ya no acude a las sucursales, están usando, ¿no es cierto?, las aplicaciones eh, en su celular y por lo tanto el, el mundo financiero eh, diario, ¿no es cierto?, la operación diaria de las personas ya les permite operar sin moverse de su lugar de trabajo, de su casa, sin moverse del escritorio, como hacía una publicidad antigua. Y, y los bancos están muy conscientes de que esta es una ola en la cual tienen que estar muy activos, ¿ah? Porque el que se queda atrás puede tener después problemas de participación de mercado. Así que el, yo lo veo como una preocupación primordial por parte de la banca. Fernando, te quiero invitar a una breve pausa. El regreso quiero que conversemos sobre Experian más en detalle y también obviamente los desafíos de la banca, los desafíos de la educación financiera en Chile para lo que viene. Así que te invito a unos breves minutos de receso y ya volvemos para seguir conversando con Fernando Contardo de Experian Chile. No te lo pierdas. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.